grados de temperatura aquí en Ciudad Capital. Qué lindas imágenes de la Basílica de Caacupé en esta otra jornada espiritual desde la capital, precisamente espiritual de la República, en esta misa que ya es tradición por las pantallas de 9. Gracias por la sintonía. Ya estamos por Asunción acá disfrutando con todos los compañeros. Otra edición de Pulso Urbano. Hola, Carlos. ¿Cómo ¿Qué tal, Carlos? Extrañé ayer, pero bien, estuve muy buena compañía. De vuelta a Asunción. Ayer extraordinario en Pilar. Muy buena recepción. Muchas gracias a la gente de Pilar. Para estar maravillada, me pidió por favor el mes que viene ir otra vez a Pilar, pero Sumame. no podemos estar repitiendo las ciudades, se van a ir a otras ciudades y van a sentir lo mismo también, así que vamos a recorrer todo el país. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenos días, hermoso domingo estamos teniendo. Bueno, y tenemos una mañana cargada de información, además de los temas que van a ser tratados aquí en piso, también las informaciones que ayer se sucedieron, como el atentado contra un periodista en el este del país y también el homicidio o la tentativa de homicidio de indígenas en el norte del país también. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? No podemos desconocer que hoy es un día muy clave para la región, considerando que Brasil a la 1 de la tarde, hora paraguaya, va a decidir el destino de Dilma Rousseff y también del propio país. Son 513 diputados. Después de 24 años, Brasil va a recurrir nuevamente al impeachment. Ya se había utilizado con Fernando Collor de Mello, que terminó con su destitución. 92 por ahí. Y, exactamente. Y otro tema muy importante son, 77 muertos en Ecuador a raíz del terremoto y más de 588 heridos, 7.8 en la escala de Richter. Terrible, terrible. Vamos a tener las imágenes también y vamos a ir compartiendo con ustedes toda esa información. Hay mucho hoy aquí. Y eso lo adelantamos porque creo que es importante que la gente entienda de que hoy se va a tratar de ver un poquito, no digo que vamos a solucionar problemas ni idea, pero vamos a darle un poquito una orientación al ciudadano que no está a lo mejor metido en la problemática, pero sí le afecta porque hay movilizaciones aquí en Asunción de cómo va a iniciar la semana Asunción. Vamos a tener a todos los sectores, vamos a escuchar a todos. En sentido, no somos quien para juzgar a nadie, pero sí tratar de conducir a una conversación con altura, un debate, con argumentos acerca de cómo va a arrancar la semana ante esto que se dio en los últimos días. Está la gente del sector campesino, está también los cooperativistas, la gente del crédito agrícola, cuya plata es la que está de por medio. Y también, porque aquí hay un debate importante y es para entender. El nivel a que llegaron el debate, creo que llega a un nivel en el cual ya se habla de qué nos van a dar y cómo nos van a dar. Claro. Y esto es lo que queremos nosotros. O sea, yo lo que veo es que esa confrontación y esa pelea, porque esta semana hubo cosas que no creo ni que el sector dirigencial campesino esté respaldando esa violencia que hubo en un momento dado y que de repente genera un repudio. Yo no creo que ningún dirigente salga de este momento y péguenle a un delivery y diga, ¿verdad? Pero se está generando eso, pero bueno, yo creo que calmando lo hacen bien. Yo creo que el viernes hizo muy bien el sentarse a hablar, ¿verdad? El de, inclusive este fin de semana, esperar lo que pase otra vez el lunes. Creo que se está conduciendo de alguna manera un poquito mejor ya las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a estar con los protagonistas esta mañana, no se pierdan. Muy interesante la charla, pero arrancamos como siempre con muy buena música. Buena música, sí. Fuera de foco en la mañana aquí con nosotros en Pulso Urbano. At a time when you say you meet me now is quite to do. I'm not a hanging but it's still waiting you. Hey, Jack is a fighter talking it down. I turned my back and you were missing around. I know really jealous, don't like looking like a clown. I think of you every night and day. You took my heart and you took my pride. I wanna walk by the run back to you. That's what I hate myself for loving you. Then I'll spend the night without you, but I'll be dreaming about the love you do.
repasamos la tapa de los diarios. Ahora vamos a lo que trae... Pero tenemos metodología. Perdón. Sí, yo me estoy adelantando ya, acelerando un poco el debate. Lo único que sí, va a ser mucho calor hoy, ¿eh? ¿Sí? De nuevo, como el día de ayer, complicado. En toda la República, les cuento, no solamente en Ciudad Capital. Tenemos los datos del tiempo, gente, por favor. La temperatura actual en Ciudad Capital, 27 grados 8. La humedad del 69%. La visibilidad es normal, 20 kilómetros. Y soplan vientos del sector noreste a 18 kilómetros por hora. Bueno, vamos al pronóstico. Dice el pronóstico para hoy: caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte, una mínima de 25, una máxima de 36 grados de acuerdo a lo que dice meteorología. Para este lunes tenemos caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, una mínima de 26 grados y una máxima de 35 grados. Y para el martes, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, la mínima 26, la máxima 35 grados. Bueno, repasamos entonces la tapa de los diarios rápidamente. ¿Qué trae el diario ABC Color en la mañana? Ubicar al cónyuge, una práctica común en el TSJE. Al menos 11 matrimonios cobran en el tribunal. La denuncia principal que publica esta mañana este matutino. Podría darse algún caso de marido y mujer en una misma institución, pero aquí ya es el colmo. En la justicia electoral se repite esa situación, además de las 3 esposas que colocó Radice. Al menos 11 altos funcionarios y colaboradores cercanos de los ministros llevaron a sus consortes. Encima cobran raras horas extras, como por fiscalizar capacitaciones en Navidad y Año Nuevo. Sí, el tema de Navidad en familia, ¿viste? Hay ciertas actividades también que... Claro, estaba leyendo. 11 matrimonios vía el tribunal se llevan 4.180 millones de guaraníes en un año. Bueno, esto trae el diario ABC Color. Otro de los títulos en tapa: histórico ferrocarril paraguayo en ruinas. Esta es la imagen que trae ABC Color en tapa. El estado en que se encuentra lo que fue la estación de Escobar o la de Cerro León en Pirayú y de casi todas las demás. Es fiel reflejo de la situación de abandono, falta de ideas, voluntad y gestión de los responsables del ferrocarril. Carlos Antonio López, otrora orgullo del Paraguay, el actual presidente es el ingeniero Roberto Salinas, dice en tapa el diario ABC Color. Vamos a más títulos, un poco más abajo. Hoy definen en Brasil si hay juicio político. Intensos cabildeos de Dilma para evitarlo. Fiscal general le pide a Cartes veto parcial de la ley de bancos. A la derecha, famoso hacker estuvo en Paraguay y advirtió que nada está seguro. Sí, ya sabemos por todas las filtraciones que hubo, ¿no? En los últimos tiempos. Sumario a chofer que golpeó a una alumna. Línea 56 pide disculpas, dice otro de los títulos del diario ABC Color. Última hora. Última hora trae como información destacada: diputados usan cerca de 2.000 millones de guaraníes en grabar festivales. Dice la información de última hora: mientras los combustibles bajaron de precio, el gasto aumentó. Aparte, cada parlamentario recibe un cupo mínimo de 5.500.000 guaraníes mensuales, entre otros privilegios. Legisladores presupuestaron hasta gasolina de avión. Más títulos. Otra información que trae última hora: la foto principal: devastador terremoto deja 41 muertos en Ecuador. A estas alturas ya son 77 los fallecidos. Destrucción: el conductor del automóvil murió luego de que un puente se derrumbara por el terremoto. Este hecho se registró en Guayaquil. Hay otro de los títulos ahí al costado. Dice, dos protagonistas, dice, Lugo y Marito viajan a Moscú en plena crisis de campesinos, dice. ¿Eh? ¿Se fueron? Vaya. Se ríe Pedro, pero bueno, claro, uno, convengamos, uno es presidente del Congreso Nacional. No, no era acaso el nexo. También, y Lugo también, sí. Bueno, vamos a más títulos. Bueno, ellos deciden, ¿verdad?, qué hacer, ¿verdad? Ese es el tema. Los shoppings se amplían ante la llegada de una nueva competencia. ¿Vamos a La Nación? No. ¿Repasamos La Nación o tenés otro más? Es de Brasil también, ¿eh? Bueno, en la noticia principal: aviones a escala habilitan primer sudamericano de aeromodelismo. En economía actualizan lista de productos de excepción.
Y diputados deciden hoy si Dilma va a juicio político. La noticia principal de etapa es semana de negociaciones por movilizaciones sociales, posturas dispares entre el gobierno y campesinos. El ministro Santiago Peña dijo que están dispuestos a acompañar las propuestas de pequeños productores en base a diálogo y acuerdos y volvió a rechazar la condonación y plantea soluciones integrales. Por su parte, los dirigentes campesinos se reafirman en que la única salida para destrabar el conflicto es la condonación de la deuda y que retomarán el lunes las movilizaciones en la capital de manera indefinida. Y la foto de tapa, el alcantarillado en la avenida Eusebio Ayala. Continúan las obras de SAP. Bueno, para muchos dolor de cabeza, pero también esto significa una solución a problemas históricos que se tenía en la capital y en el departamento central. Bueno, vamos a uno de los hechos. Hay deportes, Sí. incontenible. Ayer 3-0 perdía Olimpia, ganó 5-3. Partidazo. Fue mano, no el penal, bueno, eso ya es otra cosa, pero ganó Olimpia, 5-3. Bueno, ahí está. Y quedó la punta Soldamérica, que ayer ganó también, 3-0. 29, 25, 24, 23 Cerro Porteño con Luqueño. Capiatá con 20, Libertad, General Díaz, 19 Nacional, 18 Guaraní, 16 igual General Caballero y River con 8 puntos. Y nuevo Cerro en escena, claro, con nuevo técnico. Ya está el gran fanático Alberto Maciel, que está ahí muy pendiente de lo que va a pasar hoy con Cerro Porteño, ¿eh? Bueno, completamos ahí la etapa de los diarios en esta jornada. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, 27 grados 8 la temperatura. Blanca, ¿qué pasó con el periodista? En Ciudad del Este ayer se hablaba que atentaron contra un periodista en la zona de Presidente Franco, pero finalmente se confirmó que se trataba de un asalto. El periodista recibió varios impactos de bala, fue derivado posteriormente a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro. Esta es la noticia. La víctima, identificada como Olivorio Ramón Gutiérrez Rivas, conocido como Coco Rivas, recibió 3 impactos de bala y fue derivado a un hospital de Presidente Franco. El periodista, que trabaja en Radio Itapirú de Ciudad del Este, está fuera de peligro. Según el médico tratante, se encuentra estable. Tiene una herida a la altura del hombro lado derecho sin orificio de salida, otra en la mano, además de una herida en el glúteo izquierdo. Está estable, ¿verdad? Hemodinámica está estable, tiene una herida a nivel del hombro derecho sin orificio de salida y tiene otro a nivel de la mano, ¿verdad? La cara anterior del brazo derecho y uno a nivel del glúteo lado izquierdo, ¿verdad? Aparentemente no afectó órganos vitales. Generalmente en estos tipos de casos lo único que se prevalece es el manejo del paciente en forma inmediata, el control de daño que pueda ocasionar un proyectil y bueno, para nosotros no es una prioridad inmediata en extraer el proyectil, ¿verdad? Y eso ya es de repente para otro efecto, pero lo primero es el control de daño, así que significa estabilizar al paciente y ver qué órganos puede haber lesionado y queda a segundo y tercer plano el buscar un proyectil, por ejemplo. La cuñada de la víctima indicó que Rivas se encontraba esperando a una persona en plena calle detrás de un conocido supermercado de la comunidad. En un descuido, se acercaron 2 motociclistas, quienes atacaron directamente al comunicador. Le despojaron de sus pertenencias y, no contentos, dispararon contra su humanidad. Sí, sobre todo lo están indicando que fue un asalto, ¿verdad? Y creo que él se resistió, no quiso entregar, no sé qué, pues le balearon. Tiene 3 heridas, en el hombro, en la nalga y en la mano. ¿Y dónde se registró ese? Detrás de Stop, supermercado Stop, sí, de Franco. Los investigadores tratan de obtener mayores datos. Hasta el momento no existen elementos que puedan conducir a los responsables del ataque. Amigos y seres queridos se aglomeraron en el hospital para brindar apoyo. Allí manifestaron estar indignados y cansados de la tremenda inseguridad reinante en el lugar. Otra información destacada, 6 indígenas resultaron heridos, esto en el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canín de Yu. Todos fueron derivados a diferentes centros asistenciales. ¿Para qué? Miguel Araujo, camioneta, 7 personas le llevé.
pero acuerda 7 personas armados un baiteo, escopeta 12 mementeores, cojicuay, Miguel Araújo, 14 escopeta y pistola, con el güey, camioneta, vio abrir la puerta, allá, orena, antes, maure, ya pinte más. Ahora upe maramoro huevichu y cuida porque ore coingango alma, ore comunidad pengoro y memba, eroñi almata porque ore vivir pero y me upeala hoy coacuy a partir las 12:30 ore yerdan seata hina coiro ya tapumia upepe ore atropella y cuay oro ya pipa upe maoro y para paso huicuera curi. En el departamento de Canindeyú, yo tengo entendido, llegaron a este nosocomio José Arnaldo Flor Aquino, de 24 años, con una herida en el brazo. Otro, Oscar Piris Benítez, menor de 17 años, herida en la espalda. Marcelino Vargas, de 34 años, herida en la parte pectoral. Francisco Martínez Aquino, de 52 años. Sabino Piris, 41 años. Bueno, estamos acá en la mesa, hemos invitado a los distintos sectores involucrados en esta historia que tiene que ver con las movilizaciones, el pedido que tienen los cooperativistas, los campesinos también que exigen una condonación de las deudas que tienen. Y está por parte del gobierno la gente del crédito agrícola que ya dice, no, si esto pasa estamos en una ruina financiera. Y el ministro del Interior, que es el que tiene que lidiar con el tema de la seguridad, que es lo que exige precisamente el ciudadano asunceno o aquel que vive más allá de Ciudad Capital y que viene a trabajar diariamente en Asunción. Queremos abordar este tema en forma respetuosa, más que nada encima de las cuestiones que a veces nos irritan al manejar este tema, pero queremos hacerlo con mucha altura y escuchar ambas partes también. Quiero presentar rápidamente a los integrantes de la mesa. Por una parte está el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias. Está también Pedro Loblein, que es el referente más importante dentro de los cooperativistas, un poco la cara visible de estas protestas y es el vocero oficial también. Allá en la punta derecha está César Baranda, que es el gerente general del Crédito Agrícola de Habilitación. Don César, muchas gracias también por la presencia. Y Jorge Galeano, que es el Movimiento Agrario Popular. Don Jorge, también muchas gracias por la presencia esta mañana. Quiero, antes de contextualizar, porque hay también un material para entender un poquitito cómo quedó la pelota en la cancha de quién después de las últimas reuniones que hubo entre este sector y la gente del gobierno. Pero antes que nada, y es porque la gente nos pregunta desde el fin de semana, la gente que mañana tiene que arrancar laboralmente en Ciudad Capital, ministro, y tiene que venir a trabajar, tiene que venir a aportar, tiene que venir y encontrarse a veces con estas situaciones que se dan en las calles de Asunción. ¿Cuál es la garantía que tiene el ciudadano asunceno o la gente del área metropolitana que trabaja en Ciudad Capital para mañana movilizarse en Asunción? ¿Qué garantía se le da mañana en esto que aparentemente sería nuevamente una semana de protestas, ministro? La garantía que tienen los asuncenos y los que vienen a Asunción para trabajar y estudiar a diario es que la Policía Nacional, como hace 2 semanas, va a estar totalmente desplegada y con toda su fuerza y atenta, por supuesto, para administrar esta situación, que dependerá mucho de la cantidad de manifestantes y de su actitud, ¿verdad? Nosotros sostenemos que por parte de ciertos dirigentes hay otra intención que no es solamente la de reivindicar y manifestarse, ¿verdad? Yo a diario me pregunto ¿cómo puede calificarse de pacífica una marcha en la que algunos de los dirigentes instan a entrar a los supermercados no precisamente para comprar? Por cierto, hemos hecho una denuncia en ese sentido. ¿Cómo puede calificarse de pacífica una marcha donde adrede bloquean las intersecciones de las calles? Y sobre todo una marcha donde la gran mayoría de sus manifestantes tienen objetos contundentes que reivindican como supuesto símbolo, pero creo que ante toda la opinión pública ya ha quedado demostrado que lo utilizan mucho más que un símbolo, ¿verdad? Que es el caso del motociclista que del delivery, ¿no? Sí, exactamente. Que precisamente... Sobre todo, Carlos, sí, a mí me preocupa mucho y voy a fundamentar lo que digo. ¿Qué objetivo tiene salir a marchar sin anticipar a la policía el itinerario?
¿Cuál puede ser el único objetivo de eso? Que la policía no sepa por dónde van a ir, que puedan cambiar de itinerario en cualquier momento, generando un caos vehicular. Si quieren manifestarse, como tienen todo el derecho del mundo, y hacer reivindicaciones, ayúdennos a que esa manifestación se lleve a cabo, que se marque un itinerario para que la Policía Nacional y la Policía Municipal pueda ir desviando el tráfico, pero no lo comunican adrede, ¿verdad? A ver, Pedro, ¿cómo tiene que abordar el Asunceno el inicio de esta semana? ¿Con otra jornada de protesta, de movilizaciones, entorpeciendo a veces, y ustedes reconocen también, la circulación de los asuncenos que quiere ir a trabajar y estudiar? Sí, nosotros hemos resuelto continuar la movilización, muy unido entre el sector de cooperativistas y los pequeños productores, los campesinados que están ahí. Y nuevamente el lunes vamos a marchar. Nosotros mañana vamos a estar comunicando a la comandancia el itinerario, lo hemos ya ayer resuelto. No estoy de acuerdo con el señor ministro que dice de que no es pacífica. 15 días de manifestación, con esta cantidad de manifestantes que hubo, es imposible controlar absolutamente todo. Y yo creo que desde la parte de la dirigencia de la conducción, nadie salió a manifestar lo que dice el señor ministro. El que supuestamente salió no forma absolutamente nada de lo que es la conducción de esta marcha. Nosotros, acá hay algo que sí quiero aprovechar y felicitarle a la comandancia de la Policía Nacional. De hecho, mañana, el lunes, primera hora, nosotros vamos a remitir una nota a la comandancia por la excelente comportamiento, y nos estamos ayudando mutuamente. Pedimos disculpas estos casos, y de hecho hemos tomado este tema de lo que ocurrió con este motociclista, pero de ninguna manera es indicación nuestra. O sea, pero supiste que le rompieron la costilla, ¿verdad? Pero hay que ver todo el proceso de cómo ocurrió el tema. Pero y también de violencia no se justifica. No se justifica para nada, y es más, nosotros vamos a hacer una colaboración para ayudarle a este ciudadano, porque y pedimos disculpas, no es nuestra intención esto, y esa es para nosotros, con la cantidad de manifestantes que hubo el jueves, era casi imposible controlar absolutamente todo lo que ocurre ahí. Lo cierto y lo concreto es que el lunes a la mañana vamos a estar nuevamente marchando. Bueno, quiero entrar en el tema de la cuestión de, por un lado, el pedido de reivindicaciones de ambos sectores, ¿no? De los campesinos, de los cooperativistas, y también la respuesta que hubo. Y hay un material para conocer en qué quedó esto, porque se reunieron, conversaron, y el gobierno dio su postura oficial al respecto sobre la problemática campesina. El jefe del gabinete, López Moreira, precisamente anunció que proponen la ley de rehabilitación económica. Esto en el informe se va a explicar en qué consiste. Y el presidente del Congreso Nacional, Mario Abdo, que ahora vi que se fue a Rusia, sostuvo que en ningún momento los campesinos emplazaron al gobierno. A ver este material para contextualizar y entender en qué situación estamos actualmente. Condonación imposible. La postura oficial del gobierno es esta, con lo cual descartan acceder al pedido único de los campesinos. En contrapartida, el jefe de gabinete propone la aplicación de la ley de rehabilitación económica a las familias campesinas afectadas por deudas. Establece la refinanciación de hasta 10 años las deudas atrasadas a una tasa de interés del 10%, y con la posibilidad de poder quitar un nuevo crédito para poder trabajar de vuelta este año. Ese es más o menos el resumen de lo que establece la ley de rehabilitación. Las negociaciones se retomarán la próxima semana. El gobierno pide a los sectores que accedan al diálogo, según dijeron. La mesa con los campesinos sería retomada este lunes. Sobre el supuesto emplazamiento al gobierno realizado, el presidente del Congreso negó esta versión. Y esperemos nosotros de que, independientemente a que ellos tengan una posición, también estén dispuestos a escuchar, porque de hecho una mesa de negociación, la prioridad para que una negociación funcione es un espíritu de escuchar a ambas partes. Entonces ese espíritu, por lo menos creo yo que ayer se ha avanzado. Hablé anoche con el ministro de Agricultura y Ganadería y sé que hoy le iban a hablar de
enviar una nota para empezar a trabajar específicamente en ese censo. Presidente, con respecto a las arengas permanentes de que no vamos a ir sin tener la condonación, emplazamos al gobierno, hechos de violencia en las calles, golpearon a un motociclista, un grupo de personas. ¿Cree que habría y lamentamos, por eso yo llamo a la... No, yo creo que no, no. Hay intereses genuinos de reclamos, ¿verdad? Cada uno, la razón es muy fluctuante en la vida, cada uno cree que está defendiendo lo que considera justo. Ahora, esa defensa de manera violenta, yo rechazo y llamo a la pacificación, ¿verdad? Porque ellos mismos van a perder prestigio si empiezan a cometer hechos violentos. Hay que rescatar dos cosas, es cierto, ayer empezaron hechos violentos, pero también tenemos que ser justos y decir que hace 14 días están acá y no hubo, y fue hasta ahora, hasta ayer por lo menos, fue una manifestación relativamente pacífica y ordenada. Claro que genera incomodidad a la ciudadanía. El senador repudió los actos de violencia protagonizados por una parte de los manifestantes. Los campesinos anuncian que seguirán en las plazas del Congreso. Las marchas volverán el lunes. Bueno, ese es el contexto actual en el que están ahora. Quiero arrancar a ver con la gente del crédito agrícola, que es el que, y después quiero escucharle también a don Jorge Galeano sobre la postura final y si van a aceptar o no esta propuesta del gobierno. Estoy leyendo acá, por eso te quiero preguntar, César, el tema acá de uno de los diarios, dice, para el crédito agrícola, mi micrófono es, pasá nomás, no hay problema. A ver. Perdón, gente, esto es televisión en vivo. Bueno, estoy viendo acá, dice, para el crédito agrícola, condonación es casi un sinónimo de ruina financiera. César, ¿esto es tan así o es simplemente para tratar de decir, bueno, en realidad no queremos la condonación o realmente esto va a llevar a la quiebra a la institución? Exactamente. Quizá hay que retrotraernos en el tiempo. En nuestro país, la condonación no se está hablando por primera vez. Hace 16 años se hizo la condonación. En 1999 el sector campesino fue objeto de esta ley y el crédito agrícola, lógicamente, como entidad pública financiera, también tuvo que aplicar esa ley, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos experiencia empírica de que esto ha ocurrido en ese momento. No solamente la institución fue la más afectada, sino el propio productor, que se quedó sin una entidad que tenga los recursos financieros para poder asistirle financieramente, ¿verdad? César, ¿por qué no funciona la condonación? Bueno, aquella vez, ¿qué ocurrió? Se condonó 86.000 titulares de crédito. Alrededor de 30 millones de dólares fue el impacto financiero del crédito agrícola. ¿Eso qué decía la ley? Que tenía que devolverse, pagarse. El pueblo paraguayo tenía que pagar esa cuenta en 10 años. Entonces, cada año presupuestariamente se iba inyectando esos recursos al crédito agrícola. Esa gente se quedó sin crédito, en el crédito agrícola por lo menos, ¿verdad? De 86.000, 36.000 personas volvieron a recibir crédito a partir de ese momento. De esos 36.000, hoy el 70% está otra vez en esta situación de mora. Este problema de la falta de pago, del sobreendeudamiento, no es el causal. Otros son los factores que hay que atacar. Este es apenas lo que se ve en la superficie. Por eso la ley de rehabilitación financiera para pequeños productores, ley promulgada en noviembre del año pasado, es la herramienta, porque no solamente ofrece una solución financiera, ofrece solución técnica. Al productor le hace falta asistencia técnica. Al productor le hace falta adoptar tecnología. Para eso tiene que estar el crédito, para financiar la adopción de tecnología. ¿Para qué, Carlos? Para que el productor eleve su productividad. El problema es la baja productividad. Entonces, el precio le golpea, pero enormemente, porque produce poco. Por ejemplo, un rubro, mandioca. Se puede producir 30.000 kilos por hectárea. Yo pregunto, ¿cuánto produce el agricultor normal? 10.000, 15.000. Entonces el precio cuando baja, ellos son totalmente afectados. Precisamente respecto a Vique, Paraguay es uno de los mayores exportadores de mandioca, en uno de los títulos de los diarios. Jorge, ¿por qué el sector campesino se rehúsa a aceptar la rehabilitación financiera? ¿Cuál es la postura? ¿Por qué sí o sí la condonación y no la rehabilitación? Carlos, a Ñanderezagui en todo el país a nivel internacional y por ahí, primero nuestro reconocimiento al canal por la invitación. Porque yo creé desde las organizaciones campesinas
Ojasajacua con nivel de debate, y que tu la pueblo, la ciudadanía, entender las razones, los motivos y los objetivos por el tema ahí, la condonación de la deuda. Jamba, no a la rehabilitación, esas eran... Ley de rehabilitación financiera para pequeños productores, de educación financiera y contra prácticas crediticias abusivas y engañosas. Así se llama la ley. Oréngoro, de que la ausencia prolongada del Estado de la política agraria en el país, no solo de este gobierno, sino de otros anteriores gobiernos, ya no vamos a pegar. Jacuaco gobierno, oye agudizar, oye profundizar el empobrecimiento de la población campesina y consecuentemente la ausencia, oye agudizar. Jamba, oye mongacua, el contrabando de azúcar por tonelada oye topa en los depósitos de los empresarios. Jaupea mare o repercutí por los productores, por los cañicultores. Oye liapa y tacuana, oye ya por más 3 años en Hawái, pues jefe tiene canal, ojo, oye pobre tiene visita a esos cañaverales. Jaupepe oye tiene endeudamiento prolongado, 3 años, imagínate que de cosas. Ahorero, yo la Ministerio de Agricultura, la Ministra de Agricultura, y algo y sencillo, pero puedo ir a vacaje. A la campesino, no doreco y la vaca, pero ¿dónde hay ganadero? Yo pequeño productor, después de una prolongada promoción por todos los medios, ya por la Ministerio de Agricultura y que la ruro. Upecha ya actúa en el sésamo, Upecha ya actúa en chía, Upecha ya actúa en la mandioca, Upecha ya actúa en el cultivo de la caña de azúcar. Jaupey hoy copado de la negocio porque ese proceso de difusión por parte del ministerio forma parte de un negocio. El ministro de Agricultura sabe bien que Gatini se llevó 50 millones de dólares que hasta el momento en los supuestos de instalación de invernaderos. Jamón Guareplata, plata proveniente del famoso bono soberano. Entonces, el negocio de la agricultura familiar campesina está en las consultoras, en los proyectos. Ahora, eco-gobierno COA, tiene gobierno de fotografía, de PowerPoint y de maqueta. Pero materialmente, entonces ya puede ver la campo. Jaupea visible. Jaupea es lo visibiliza. Con mucho esfuerzo, con mucho espíritu de patriotismo para Guadalupe. Oje la gente, ontende Janua, jaupere o el reconocimiento. Pero ya pues haber espacio, lo explica Janua con la situación. Pero don Jorge, hijo y güey, dai por la plata, no recoy, voy la afectado en Angajina. Orero vos sabe tener propuesta al secretario, al jefe de gabinete, lo presentaron coja 70.000 pequeños productores a 150 millones de dólares aproximadamente la condonación. Jamba, erero Carlos, porque ñaneretame hoy 252.000 fincas de la agricultura familiar de 1 a 30 hectáreas. Jaupea hoy registrado en la Dirección Nacional del Registro de la Agricultura Familiar, RENAT, Ministerio de Agricultura. Ohuereco datos crédito agrícola, Ohuereco datos Banco Nacional de Fomento. Jalaure propuesta ningo y por ahí te dijo que Orengo doro la lengo apenas en marco general. Jaupeo llegó a pegar oyejó más en lo particular que es la reglamentación de la ley de la condonación. Jarogua pues Pepe con el crédito agrícola, Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Habiliza Janua. Pero don Jorge, daipórico plata. No existe. Jala opagata, lo pagapata ore, entero vea. No, no está la plata. La plata porque la hipórico es la deuda pública. La deuda es de todos, porque al final, entero vea ya paga. Porque piden la condonación también del sector privado. Bueno. Dicho sea paso, yo le preguntaría al señor Pedro Loblein. Sí, por favor, ministro. Si están dispuestos o cómo ven los propios cooperativistas que las cooperativas condonen las deudas. Porque acá se habla de todo tipo de deudas. Estamos hablando de 150 millones de dólares. Tanto el público como el privado. Estamos hablando de hasta el crédito que sacaron para comprar la heladera o la cocina o el televisor.
Permiso, Porque así está Carlos, planteado toda la ¿puedo ley. cerrar? Sí, ¿Puedo sí. cerrar? Va, eremos de por y la plata, oye. Ministro del Interior es ministro político del gabinete. Jaja, eco apela y autoridad tu sabe a Mocaraibi. Jaja, escuela oya por la reunión de ministros ja, o canalizar y cuela recursos. Jaupe tiene millones de dólares. Ñanere también. Oye, ya por Janua, oye en Bopebe Janua, unos arrutados del fondo, oye, no hay fondo bono soberano. Jamba, oye, ya por Beavi. Hoy me pico va por la ruta unos arrutadores. Por eso todo el día lo viajaba a rutar. Japea peje no es zanja. Ni petén palano y después. Va, él oye ya poa. Oye, prepara una peaje de ida y vuelta hasta moto arigua. Oye, cobra jamás. Jamón, oré y lamentable el saqueo de nuestro pueblo desde las instituciones públicas. Hoy me pe Jorge Gatinio Huerja que plata. Hoy me pe ministra pico hoy me oye procesar la ministra del Interior pico hoy me algunas orientaciones y que todos han oye mi mala utilización de los recursos desde el gobierno de Yapoa. Orégoro es reorientación de la política de Estado. Jaupegoro plantea el proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar, que es una solución estructural al problema agrario, compañero. ¿Qué le respondemos, ministro? Si me permitís, yo, para empezar a hablar, yo quiero acá dividir en dos, ¿verdad? Porque acá se habla de una negociación en la cual, o mesa de diálogo, como queramos llamarle, lo cual yo felicito. Obvio, es que hay que sentarse a hablar. Esto no se va a resolver, o por lo menos yo no quisiera que se resuelva por la fuerza, o con el uso de la fuerza. Pero los que van a servir de interlocutores son un elemento importante. A mí me preocupa, por ejemplo, ya que me endilgan o me enrostran mi calidad de ministro político, ahora que el presidente del Senado viajó, que era un factor, un elemento importante en esto, ¿a cargo de quién queda la titularidad de la mediación? Me dicen a mí que el vicepresidente primero, el senador Carlos Filizón, y él es parte en este tema. Él es senador por el Frente Guazú. El Frente Guazú en pleno fue el elemento político que presentó la ley de condonación. Yo cuestiono mucho y no se trata de criminalizar nada. Alguna dirigencia, como la de Elvio Benítez. Un señor que fue condenado, porque fue condenado por privación de libertad. Fue investigado inicialmente por robo agravado, secuestro, privación de libertad. Fue condenado, por cierto, me llama mucho la atención, en el año 2001 a 180 días multa. Fue condenado ¿con quién? Con Víctor Morales. Víctor Morales está preso por ser elemento del EPP, Carlos. Y para nosotros eso no es ninguna coincidencia. Este señor Jorge Galeano, a mí me parece que debe explicarnos, por ejemplo, qué hace apareciendo en un video con Osmar Martínez en el año 2004. ¿Verdad? ¿Cómo puede arrogarse la calidad de representante de los campesinos cuando desde el año 2008 a 2012 fue funcionario de la Cámara de Senadores, a cargo del senador Sixto Pereira, con un sueldo de casi 2.700.000 guaraníes? O que nos explique cómo fue también investigado y sobreseído por homicidio doloso. Esos son los interlocutores. Yo de repente le quiero dar la razón al presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo yo me voy a sentar a hablar con un tipo como Elvio Benítez, ¿verdad? Que tuvo al menos 5 o 6 investigadores? El señor Jorge Galeano también fue procesado por invasión de inmuebles ajenos, si no me equivoco. Entonces es difícil sentarse a hablar con gente que tiene esos antecedentes. Por eso yo hablo de que aquí la intención, y me quiero referirme a los dirigentes, porque los campesinos que están en la plaza, en su gran mayoría vienen en el marco de su buena voluntad y predisposición, pero creo que vienen engañados, ¿verdad? Se utiliza la excusa de la condonación y sobre todo diciendo condonación o nada, con el único objetivo de generar confrontación. Ayer visto como un periodista a uno de los campesinos en la plaza le preguntaba: señor, voy a vender 2 millones de guaraníes, digo, ¿qué te parece que el Estado te dé 10 años de plazo para pagar ese 2 millones de guaraníes que debes y no pague intereses? Cuando estaba a punto de responder que le interesaba la propuesta, le estiraron y no le dejaron hablar.
no le están dejando hablar ni a los que están en la plaza. A mí me preocupa que no sepamos de dónde salen los fondos para mantener 1.500 personas diariamente en la plaza, que sacando números salen más de 100 o 120 millones de guaraníes, ¿verdad? Ya lo dijo Elvio Benítez. Y pudo haber tenido un lapsus o pudo haberse equivocado, pero dijo del excedente de la cooperativa. Yo soy también socio de varias cooperativas, don Pedro, y a mí me preocupa lo que están haciendo con nuestros dividendos, que por cierto no cobro nunca ninguno. Ahora sí me estoy dando cuenta de dónde están yendo. ¿Cómo están financiando ahora todo este tema de las movilizaciones? No, don primero Pedro? quiero responderle al señor ministro, Sí, yo también, porque el gobierno tiene una incapacidad tremenda de sentarse a negociar. Porque Marito va a viajar, entonces ya... Acá es responsabilidad de quién es sentarse a negociar. Del Poder Ejecutivo. El Senado lo que hizo nexo para... Imagínate que 15 días estamos ahí y ni siquiera hubo un intento de acercamiento para dialogar. Entonces, en el caso vamos del cooperativo, que es el Congreso, que ya rechazó la posibilidad y archivó. pero Sí, hablamos acá, o sea, estamos buscando excusa. El problema es Elvio Benítez para el ministro. O sea, porque Elvio Benítez aparece. Entonces le digo al señor ministro, le decimos a Elvio Benítez, andate a tu casa, se van a sentar a hablar, van a encontrar otra excusa, pura excusa, incapacidad de negociar, acusando torpemente y tratando de donde queremos justicia. Probablemente el señor ministro y todo su equipo, para juntar 1.000 personas, tiene que gastar 100 millones de guaraníes. Nosotros estamos demostrando que no es necesario pagar para poder tener la gente. Entonces, señor ministro, sentémonos con coherencia a hablar de la realidad y no encontrar excusas que Elvio Benítez, que Jorge Galeano, ¿cuántos dirigentes estamos ahí? Entonces, no Pongan encontremos otro más dirigente excusas. entonces, pero no delincuente en la mesa de diálogo. Eso es lo que digo. No, no lo digo yo, lo dice un juez, fue condenado, pero fue condenado. Fue. Hablemos la Fue realidad condenado con hoy. un miembro del Hablemos EPP la y es realidad más, hoy. le declaró como amigo suyo. Yo le escuché por radio. En 15 días, algo de que usted públicamente, en vez de ser usted el que interlocutor que apacigüe los ánimos, usted está alardeando y metiendo fuego a la leña al fuego. Entonces usted, señor ministro, lo que tiene que hacer es el organismo que sentémonos. Nosotros hemos demostrado, y por eso reitero el agradecimiento a la Policía Nacional, a la comandancia, por el ejemplar comportamiento. Pero se está contradiciendo don Pedro entonces, porque desde el principio le escuché felicitar a la Policía Nacional por su y yo no sé si usted sabe de quién recibe la dirección de política operativa de la Policía Nacional. Públicamente está diciendo lo contrario. Si yo quisiera hacer lo que usted dice que quiero hacer, le diría simplemente al comandante de la policía despeje. Y si no quiere decir que meta palo, que por cierto es lo que me reclaman a diario. Y no lo hago, señor. No lo puede hacer. Entonces, lo que tenemos que tener, lo que ustedes tienen que hacer parte del gobierno es tener esa apertura de un diálogo real y no distorsionar lo que está ocurriendo. No querer tapar con un dedo el sol. Hemos demostrado en 15 días que nosotros no tenemos otro objetivo que nuestras reivindicaciones y vamos a luchar para que no ocurra ningún hecho. Acá hay una cuestión, Carlos, si me permitís, porque yo quería cerrar mi punto, ¿verdad? El tema de la condonación. Yo no soy economista ni mucho menos, pero sí creo que es una cuestión hasta de sentido común. ¿Qué significa crédito? Financieramente hablando, significa confianza. Esa certeza de que el acreedor va a tener, de que el deudor le va a pagar. Porque si eso no hubiese, no habrían más préstamos. La ley de condonación atenta directamente contra la confianza acreedor-deudor. Si ahora resulta que por ley todos tienen que perdonarle, porque condonar significa también perdonar las deudas, ¿cómo van a luego ser sujetos de crédito los campesinos? ¿Con qué crédito van a trabajar? ¿O acaso creen que las cooperativas o los bancos van a prestar la plata a sabiendas de que de aquí a 3 o 4 años van a venir con el mismo pedido? Entonces eso atenta directamente contra el campesino, ¿verdad? Sin embargo, la ley de rehabilitación financiera le ofrece, está bien, esta es tu deuda, casi le dice, vos vas a pagar como querés. Yo no puedo, o nadie puede decir
que se hable de un gobierno insensible cuando le está dando una herramienta válida. ¿Cómo podemos hablar de gobierno insensible? Que para mí el ejemplo más claro, que acaba de entregar, por año la Cenavita está entregando 10.000 viviendas. Vos sabés que antes no se entregaban 1.800 viviendas por año. Permiso, Carlos. Estamos tratando de por eso. A ver, antes, Jorge, yo quiero aclarar e insistir, no se está tocando el excedente del socio, señor ministro. No, lo dijo Elvio Benítez, no yo. Pero yo te digo como representante cooperativo. Bueno, pero pónganse de acuerdo entonces. O sea, le desmentís al... Porque una vez dijo que acá no estamos ayudando todo. No, dijo los excedentes. Porque utilizó la palabra excedente. Pero él no es el portavoz del sector cooperativo. ¿Y dónde quita la plata? Hacemos colaboración. Hay una rifa en el cual 150.000 números se está vendiendo a 25.000. ¿Cuánto sale eso? Hagan el cálculo. Hagan el cálculo. ¿De cuánto? Los excedentes. ¿A quién le venden la rifa? ¿Quién compra esa rifa? ¿En la plaza? Los socios de la cooperativa. Los socios de la cooperativa. ¿Compran o es una obligación? Todo el país está... Una obligación. No, es una obligación. Cada uno tiene la voluntad, los premios que tiene el tentador, y entonces compra. Jorge, la cuestión... Se tem documento, Carlos, se tem mais. A su casa cae ministro tem nota mí, Boria Juporte, dirigido a la conferencia episcopal paraguaya, la cual se ha pronunciado, pero así como debe ser, orero cree, reconociendo la postergación de las atenciones a la población rural. Jamás vio la portavoz, debe ser la portavoz. Se a ese caray ministro de que Itúa, Pancho de Vargas, en épocas de la dictadura, se ha luchado contra la dictadura de Tuan. Ahora, de ella pues honor a la lucha de tu padre, o defendía a campesinos, a trabajadores, ojo a que cárcel, o a que policía vaya torturada, pues, con han de perseguido la Lamboria. Hay que seguir en confrontación, porque hay pea la hora emotivo, ore, pero si se habla ya de cuestiones personales, vamos a tener que entrar en ese tema. Yo te vuelvo a preguntar, ¿de dónde acusación formal? ¿De dónde Omar Martínez es tu amigo? Yo, se pone, se pure, esposa, se güera, Anina ya yo ya colocar. Yo creo que de ministro, de andan de traje a muy casi por ande porque anda ahí la ministro, la de actitud, la de carácter de ministro. El ministro tiene que tener una investidura de alto nivel político y tiene que coordinar y no venir públicamente en carácter de televisión y acusar, vengo y peneniente. Don Jorge, vos recién estabas diciendo, y coincido en el tema, y lo decías vos, de que es una reivindicación que vienen exigiendo desde hace mucho tiempo, ya de gobiernos anteriores. Ahora, lo que no entiendo, y me gustaría que me explique don Jorge, por qué justo el interlocutor actual, a quien atribuyen ser mentor político, vos, a Fernando Lugo, en su administración también, en el 2009, hubo una manifestación pidiendo la condonación de las deudas, pero tampoco hubo ninguna respuesta. No, me gustaría que él responda, ministro, pues estoy tratando de entender nada más por qué ahora ustedes reconocen de que es un conflicto de vieja data de administraciones anteriores. Ya hubo un pedido en el 2009. Hay archivos de la Fernando Lugo no condona la deuda. Hacia Yeruré a la audiencia nacional e internacional, la estadística, las condiciones en que se desarrolló el gobierno de Fernando Lugo. Marito públicamente dijo, Beto Ovelar lo dijo públicamente, coa la Partido Colorado pero a peligrar porque o ejerce o desarrollar política de Estado durante su gobierno. Hacia por anduta ministro del Interior, eres viejo a la Fernando Lugo. Pea pico oñe demostrar su perla o upajagüe la plata o mondajagüe o impulsajagüe al alto de terrorismo. Respóndeme un poco lo que te pregunté, por favor. Entonces, para tratar de entender. Ya apoy la condonación porque upero guaré hoy asistencia de salud gratuita. Hoy te copona una ampliada de 43.000 a más de 120.000 familias. Oye, abrir la política de asistencia a aquellos compañeros de tercera edad, miles hoy años en el examen. Entonces, UPA o generaba tiene condiciones y que todos vamos a lo mitad y por acá.
o sobreviví y yuvupe. Ore ningún doro yuseila paraguayupe. Ore ningún daja electricista, daja ingeniero, daja médico. Somos agricultores, ore robo apupe, ore acate, ore libertad, ore autonomía, porque en ore coi la patrón y ore pe yo sea pe llevo rata, ore moseta, ore ore upea la ore huerua, pe ore capacidad, hacia ese ministro. La interlocutor, ore no permitimos año elegir ore de gobierno, upea ore pueblo, ore elegí, hacia ese elegí más de 40.000 compañeros de Pepe. Orgulloso de ser interlocutores de esos compañeros campesinos pobres. Bueno, hacemos una brevísima pausa, gente, me está pidiendo la gente de la producción. Brevísima pausa, vamos a continuar esto, tratar de entender qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos a ir y si esto tiene algún viso de solución. Breve pausa, ya regresamos. Mañana 20 minutos, seguimos en Pulso Urbano, establecemos un contacto, vamos hasta exteriores, está Sol Encina para que nos cuente qué está pasando en el barrio San Vicente. Adelante, Sol. Buen día, compañeros, nos encontramos desde aquí, desde el barrio Republicano, la calle Capitán Badoy 23 proyectadas. Se están viendo ya en imágenes cómo quedó esta camioneta en el que iba a bordo solamente el conductor, que en este momento se encuentra ya en IPS siendo atendido por los especialistas, sufrió varias heridas, pero para más detalles vamos a consultarle aquí al oficial inspector Neri Benítez de la comisaría octava. Un accidente bastante fuerte, oficial. Y aparentemente sí, por la forma que quedó la camioneta, nosotros tuvimos conocimiento a través de un llamado por vía 911, donde rápidamente, estando a 2 cuadras del lugar, acudimos al lugar, pudiendo encontrar a un sujeto de sexo masculino atrapado en el habitáculo del vehículo con aparentes lesiones a la altura del rostro y demostrando dolor ante esa situación, por motivo por el cual fue convocado por profesionales de bomberos y ambulancia y fue remitido hasta emergencias médicas. Exactamente. Hace un instante estábamos hablando con el padre justamente de este muchacho. Nos decían que tuvo problemas en emergencias médicas en donde justamente no le quisieron atender, algo por el estilo, que justamente después van a hacer una denuncia también. Por fortuna no sufrió heridas tan graves. Aparentemente sí, aparte ellos lo que colaboró gran parte de amortiguar los golpes seguramente fue la utilización del cinturón de seguridad, cosa que es importantísimo en un hecho de accidente de tránsito. Oficial, él se encontraba bajo efectos del alcohol. ¿Qué se sabe? ¿Cómo se produjo este accidente? A simple percepción no se pudo constatar que él mismo estaría bajo los efectos de algún alcohol. Aparte, ello sería irresponsable de mi parte de afirmar esa situación. La hipótesis que se maneja es que de repente haya quedado dormido en el volante, desconociendo las circunstancias, o que le haya salido algún motociclista tratando de esquivar, pudo haber ocurrido el hecho. Exactamente, eso es lo que se maneja. Hablamos también con vecinos hace un rato que nos decían que aparentemente el muchacho no estaba bajo los efectos del alcohol, podría haberse quedado dormido, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona justamente su estado de salud. En instantes ya va a ser retirado de este sector el vehículo, ya que también dificulta un poco el tránsito en este sector, compañeros. Muchísimas gracias, Sol. Les recordamos también a la gente que pueden seguir escribiéndonos en Pulso Urbano, SNT. Muchísima gente está escribiendo con relación a este debate que se está dando esta mañana aquí en el programa, Carlos. Bien, excelente. Gracias, Rolando. Recién estábamos hablando, me pareció muy interesante tocar estos dos temas que me gustaría retomar, por favor, Jorge, ministro, y Pedro también. La cuestión esta de los números fríos. Yo representaba fuera de cámara y lo hacía con mucho respeto, tanto al sector campesino como a los cooperativistas. Yo no soy un tipo populista que va a decir, no, hay que condonar a todos, a los campesinos, porque ellos son pobres. No, me parece una versión muy populista. Pero también hay que ser consciente de que los números son muy fríos. Alguien va a pagar esos 150 millones de dólares. O más. ¿Sentido? O más o menos, pero alguien va a pagar. Entonces, lo que trato, y esa fue la pregunta que le hice a Pedro justamente, si ustedes del sector cooperativista tienen un grupo de gente que les fue mal, independientemente de su condición social, ¿van a condonar o no? ¿Quién va a pagar al final? Los socios. Ese es un poco el ejemplo. Los socios hoy somos todos.
ustedes Estado. ¿Sentido? Alguien va a pagar. ¿Quién paga a los socios? ¿Sentido? ¿Están o no en condiciones de condonar? ¿Condonarían una deuda como esa? En primer lugar, la cooperativa o cualquier entidad privada no condona deuda. O sea, eso está claro. Acá se está imponiendo eso. Ministro, ¿puede permitir que nos explayemos y no interrumpir? La condonación se plantea desde el punto de vista del Estado. O sea, la cooperativa, cuando tiene problemas, en tu pregunta puntual, se busca toda la alternativa hasta el último caso de solucionar el problema. Pero nunca, o sea, plantear, si la ley plantea esto, lo que tiene que hacer el Ejecutivo y la gente, sentarse a analizar y corregir las cosas que no corresponden con respecto al tema de la condonación, de la obligar. O sea, una ley no puede obligar a una entidad privada a condonar. Las decisiones que pueden hacer la cooperativa lo tienen que hacer en la asamblea de los socios. Y no quiero olvidar un detalle, porque quiero entrar también en el problema de las cooperativas. Acá se está hablando mucho de la condonación y no se está hablando del IVA del socio, que el socio no tiene que pagar. Pero antes nomás no quería nomás dejar, si el señor ministro es socio de una cooperativa, él tiene todo el derecho de ir a ver cómo se distribuyó su excedente y dónde se fueron sus excedentes. Y ahí él va a quedarse tranquilo de que su excedente no se tocó para esta medida. Entonces, que vaya él como socio a averiguar en su cooperativa cuál fue la decisión de la asamblea de la distribución de excedentes. Eso es para cortar esa parte y entrar en el fondo de la cuestión. Acá hay un problema de alto endeudamiento del Estado que tiene que recaudar a cualquier costa y se ataca al sector más débil que los socios de las cooperativas para recaudar, para seguir robando. Entonces, ¿por qué no se va, si vamos a hablar del tema tributario, por qué no se van realmente hacia los sectores que realmente tienen que pagar el impuesto y no al sector que no tiene que pagar, que es el socio de la cooperativa? La cooperativa paga impuestos, lo que no tiene que pagar es el socio por sus operaciones. Entonces, busquen donde realmente el Estado puede aumentar su recaudación para hacer frente a ese alto endeudamiento que no está. Así como ellos dicen, acá todos tenemos que pagar, todos tenemos que pagar nuestros hijos, nuestros nietos, esos intereses y ese alto endeudamiento en bonos que no se está invirtiendo en el país. Se está haciendo, todo se paga en consultoría, en PowerPoint. Entonces, consultores están llevando la plata, pero en realidad, ¿qué ruta? El problema de Paraguay es ruta de todo tiempo. El campesinado le cuesta miles retirar su producto y colocar. Entonces, no se está haciendo esa parte, la plata se está endeudando al país y se está pidiendo más impuestos para pagar eso y se va a la clase organizada de socios cooperativistas, solidarios, que muchos hacen por el país para mejorar la calidad. Quiero ir a la cuestión puntual, más que nada por una cuestión de tiempo también, y el tema puntual del proyecto de ley. ¿Hay posibilidad de sentarse? Porque vos me hablabas fuera de cámara de que hasta la deuda privada, ¿cómo es el tema? Para que podamos yo voy a colocar eso. Sí. Así está previsto en el proyecto de ley que fue presentado por senadores del Frente Guazú. Y yo le agradezco la respuesta del señor Pedro Loblin, porque justamente cuando con tu pregunta le pusiste en la posición que se le está poniendo ahora el gobierno, dijo, no, las cooperativas no puede condonar. Entonces pónganse de acuerdo entre los grupos de manifestantes, porque uno está diciendo no a la condonación y el otro está diciendo el sector privado no puede condonar. No sé si me entendés, ¿verdad? Eso se refiere, no es así como entiende el ministro. El que condona no va a ser crédito agrícola, el que condona no va a ser Banco Nacional de Fomento, ni la cooperativa, ni Banco Familiar. El Estado es la que va a condonar, ministro. En el proyecto de ley está de otra forma. No, el Estado es la que va a condonar. El Estado se va a hacer cargo de las deudas en el sector privado y público. ¿En el sector privado también? Y claro, porque comentarle un poco eso a don Pedro y que él le comente a los socios de la cooperativa a ver cómo toman. Ellos no van a tocar su plata, el Estado es la que va a condonar. Porque ¿quién ¿Y es el de dónde Estado? va a sacar la plata? ¿Quién es el Estado? Los impuestos son. Los impuestos, y bueno, y todos pagamos Don impuestos. Pedro, tenés que estar muy preocupado porque según el planteamiento de don Jorge, el Estado va a disponer de la plata de los asociados de la cooperativa. Eso es lo que sí, se porque está le va a diciendo, condonar. señor ministro. El Estado se va a responsabilizar y va
O sea, el Estado le va a pagar las cooperativas y los bancos. Y tiene que cancelar la deuda. Claro. Alguien tiene que cancelar. Claro. Pero no solamente hay que condonar, hay que cancelar también esa deuda que tienen los campesinos con el sector privado. Esa es la condonación. ¿O cómo se entiende la condonación? Condonar es perdonar. Claro, condonar es perdonar. El único que condona es el Estado. No, espera, claro, pero nos paga el que asumió la responsabilidad. O pagar la Estado Ereba. El Estado se tiene que hacer responsable de su irresponsabilidad, valga la redundancia. Va, él andó a asistir. Yo no tengo Banco Nacional de Fomento a presentar pedido de préstamo. Va, él lo dijo a Carlos, compañero de Crédito Agrícola, hoy cuá, oigo la ciclo productivo, y ande ya cuá, orero y cuá, para oñe punu jamana, para botar la créditos acá, para oñe mitu acá, para mono, en base, en función a eso lo presentar la hora de pedido. Hamba oico, amoite, genio y tu chapa, y andando y pariema, y ore, oncetas y nande de crédito. Pero acá con el ministro dice... Colando Valey, ni la Banco Nacional de Fomento de Valey, Hamba Eurero Yapo, recurría al sector privado, 24 horas para vender la plaza. ¿Qué hizo el la gobierno yo estoy mucho más preocupado ahora, porque entonces mucho más que 150 millones de dólares. No. Porque acá, según el planteamiento del señor Jorge Galeano, el Estado, que por cierto somos todos al ser contribuyentes, claro, va a tener que pagarle las deudas a los bancos y las cooperativas también. Eso es más grave todavía. Sí existe. Alguien se va a tener que hacer cargo de esa deuda. Entonces mucho más que 150 millones de dólares. ¿Cómo funciona el tema de la...? Porque dicen subsidio, o sea, de diferencia subsidio con donación. El tema de los transportes públicos no son entidades privadas. El tema de Azucarera y Turbe, ¿cuánto puso el Estado plata ahí? No, es una entidad privada. O sea... Hay demasiado, muchos ejemplos donde el Estado se hizo cargo de una cuestión privada. Acá miles. Mira, a esta gente hay que hacer algo para salir de donde están, darle una oportunidad para seguir trabajando. Se le está quitando hasta su chanchito. El tema de política agraria y repartir pollo, chanchito para... Carlos, hay que darle oportunidad para salir adelante. Don César, sí te escucho. Hace rato Jorge Galeano mencionaba de que había 280.000 252.000 252.000 a 30 hectáreas. De 1 a 30 hectáreas. Yo no conozco estadística que mida a 30 hectáreas. Conozco el censo agropecuario, conozco el censo nacional que habla hasta 50. Lo conozco, no sé, tenés que decirme de dónde sacás tu información. 250.000 pequeñas fincas hasta 50 hectáreas. ¿Ustedes saben cuánto tenían acceso a crédito en el 2008, que fue el último censo? 50.000 personas, 18-20%. Ese es el problema de nuestro país, el acceso al crédito. Hay mucha gente que no accede al crédito. Y si planteamos medidas como la condonación, eso se va a empeorar, va a agravarse, porque se va a afectar lo que decía el ministro, la confianza. La condonación no es la herramienta, don Jorge. Tenemos ya una ley. Nosotros somos una entidad pública. Las entidades públicas se mueven por leyes. Tenemos la ley de rehabilitación, que no es ni de renovación, que no es de refinanciamiento, es de reestructuración. ¿Qué es reestructuración? Alivio financiero. Se cambian las condiciones originales. Si yo pacté a cierto plazo, yo puedo volver a mejorar esos plazos. Le di a 1 año, ahora le voy a dar 10 años. Pacté a 18%, no pagué a fecha, don Pedro me va a corregir. Que viene la tasa moratoria. Eso subió a 22,5 en el caso nuestro. Ahora con la reestructuración va a bajar a menos de 10. Porque estamos previendo eso. Si hay seguro agrícola, va a pagar menos tasa de ese producto. Si paga al día, va a pagar menos tasa. Hay que incentivarle a la gente que pague sus cuentas, porque el crédito hay que pagar. Si no paga él, va a pagar el pueblo paraguayo. Es lo que está planteando don Pedro. Alguien tiene que pagar esa deuda. ¿Cuál es el promedio, don Pedro? El promedio. Perdón, don Jorge. Sí. ¿Cuál es el promedio de deuda de cada campesino? Para tratar de entender el tema del número, porque imagínate 10 años de plazo, un interés que baja al 10%, ¿verdad? Bajaría incluso a 8 si hay seguro agrícola. Tenemos que trabajar eso. ¿Cuál es el promedio de deuda de cada campesino, Jorge? Orengo unía siempre trasladada a las entidades crediticias y técnicas, porque UPEA o inclusado, sea Banco Familiar, se botar crédito.
O sea, cultura y computadoras, dice DDB, crédito agrícola, BDB, fomento, BDB y interfisa. Información. Oí la crédito, pero con situación vendañame hemos ainda. O sea, la información es para Carlos, pero eso nosotros no traemos acá claro, como debate, le llevamos para en la reglamentación para trabajar eso con las entidades técnicas. Estoy tratando de entender más o menos cuánto es el promedio de la deuda de los campesinos per cápita. En el crédito agrícola, esta institución es una entidad de microcrédito. Nosotros no damos créditos grandes, para eso está el Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Y en esta ley, al crédito agrícola de habilitación se le asigna la responsabilidad de impulsar el proceso con el Ministerio de Agricultura, porque el problema estructural es, digamos, la asistencia técnica, la tecnología, las herramientas de manejo de riesgo como los seguros, en la vinculación con el mercado. Antes de sembrar ya tengo que saber a cuánto voy a vender. Porque si a mí me dicen hacer caña de azúcar, ok, pero ¿quién me va a comprar? ¿Y a qué precio me van a comprar? Eso hay que tener. Y si no se tuvo, es una falla y hay que corregir. Y la ley de rehabilitación plantea trabajar. Yo te cuento, Carlos, nosotros estamos trabajando ya. En San Pedro ya hicimos educación financiera con el Banco Central de Paraguay a más de 600 productores en una semana. Hay varias semanas. Nosotros tenemos que seguir. Esto es un proceso. Esto no es un evento. No lo vamos a resolver en un día. Va a extenderse en el tiempo. Si mientras se va a discutir los proyectos, ¿por qué no trabajamos la herramienta que ya tenemos? Algunos dicen, el sector que está manifestándose, yo también soy ciudadano, ¿verdad? Veo en la televisión, dice, pega llega hasta más, pega con doicoy. Pero ¿cómo si es nuevo? Ahora se está planteando. ¿Por qué dice que he gastado? No, porque Orengoro presentaba en ley de condonación, ahora presenta en la disculpen, ¿alguien me puede responder? La ley de ¿Hay un fortalecimiento promedio de la agricultura familiar. de cuánto es la deuda per cápita aproximada de cada campesino? Como dije, ese es uno de los problemas, discúlpame, creo que no hay. Acá creo que el sector Estado campesino debe tener eso. Es la obligación del Estado. Claro, no, ellos pasaron una lista de 70.000. Que por cierto, son 150 millones de dólares. Ahí hay muchas cosas que definir. Y voy a explicar por qué. Con qué criterio y quién elaboró esa lista. Porque si no, nos va a ocurrir lo que ocurrió con los pescadores de Puerto Pinasco. Que resulta que se les subsidió a 900 pescadores y cuando se fueron allá había 27 canoas nomás. Ni si pescan entre 10 canoas por turno durante 10 días. Eso no, ¿Y por qué el ministro del Interior habló de 800 millones de dólares? ¿Por qué habló? ¿De dónde sacó eso? ¿Quién le dijo eso? El senador Ovelar creo que fue el ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura dijo 500 a 800 millones de dólares. Porque hay una parte que no, es difícil de calcular, que es la parte privada, justamente. Esto, Jorge, es solamente para la cuestión de aquel préstamo para la producción o también incluye con sectores financieros privados para la compra de... Según el proyecto de ley, incluye el sector privado para todo tipo de crédito. No. En la hora usted ve nada mejor papa, usted ve la pequeño artesano, usted ve la electricista, campesino, ¿no ve? No, entiendo, pero entiendo. Yo te digo para la compra de otra cosa que no haya sido exclusivamente para la cuestión de... qué sé yo. Claro. Carlos, sumemos los datos que tiene el crédito agrícola. La cartera del crédito agrícola, capital más intereses total son 120 millones de dólares hoy. El Banco Nacional de Fomento, ayer en un programa el presidente estaba contando, tiene 6-7 millones de dólares asignados a pequeños productores. Estamos ya ahí alrededor de 130 millones de dólares, solamente de 2 entidades públicas. Pero el proyecto de ley, como dice el ministro, aborda la problemática también del sector privado. Ahí se disparan los números. Se disparan, pero 3-4 veces más. Y como dijo don Pedro, alguien tiene que pagar porque el dato que él dijo una frase muy importante. Alguien nos tiene que pagar. Y en este caso el Estado. ¿El Estado con qué paga? Con los tributos que, por cierto, están en contra también de los impuestos. O sea, se dice una cosa y la realidad estamos en contra. Tiene que estar bien definido hasta qué monto, a quién le alcanza. Se habla de pequeños productores. En el proyecto no. Y bueno, pero hay que incluir. Hay que trabajar el proyecto. Hay que trabajar. Está a instancia del Parlamento. Pero está todavía ahí para hacer modificaciones. Pero ¿por qué se le pide al Ejecutivo la solución si en el Parlamento están los proyectos? Pero la posición política. La posición política la define el Ejecutivo. No, en senadores no. Pero don Jorge, ¿ustedes están en condiciones de sentarse a corregir ese proyecto Pero de ley? desde ahora, necesitamos una condición básica y que pero ustedes quieren pero
la intervención inicial del ministro envía un mensaje a nuestro pueblo, al pueblo paraguayo, a la sociedad, que ellos no están abiertos. Jaupea no le preocupado, Carlos. Jaorero es... o cambiaron el discurso, pero Orendo lo vimos. El jueves o el viernes le invitó el ministro de Agricultura y no se fueron. No, Orero cree... ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo fue la invitación? Orendo, ustedes no recibieron un oficial de policía vino y dijo de que el ministro está esperando. Bueno, sobre la base, Jorge, sobre la base del tema de corregir, que yo creo que es lo más indicado, la cuestión de corregir el proyecto de ley. ¿Hasta qué punto ustedes están en condiciones de...? Jaupea, Orero, Roguapiana, el Ejecutivo, el Poder Legislativo, los sectores involucrados, las cooperativas y los compañeros campesinos Roguapiana tienen agenda ya a su vez de solución a este problema. Jaupea, Carlos, hoy había dilizarire un día que tenía que solucionar el problema en Baecha. Hoy reunita la comisión bicameral de hoy ve el acuerdo político. Allá afinambado, ve andas hay problema. Ahora upea la roja upea recurría a la conferencia episcopal de y respuesta del gobierno. Upea y manifestar pacíficamente durante 15 días. Promover propuesta, ahora un yureínda, hablar de proyecto. Allá. Entonces hoy me súper abierto y esperando esa convocatoria, pero en esa dirección, Carlos, vendería dirección. No para debatir la rehabilitación, no. La condonación, acordar, y algo mitad, ña afinar, correcto. Sí o sí la condonación, no hay posibilidad. La condonación, upear el año más. Pero la ejecutivo que y mandar y la plata ahí. No, ore, coja la plata, está ahí, ore. Está ahí la plata en el campo. Pero plata co entre lo bella pagata, Gina. Ya paga. La cena paga sello, don Jorge. Ya pomina, ya pomina tiene encuesta, pero objetivo. Los cooperativistas, por ejemplo, no pagan, ya dijo acá. No, don Pedro. No, la ni condonar ni pagar impuestos. El Estado se va a hacer cargo. ¿Y cómo? ¿De dónde sale la plata para el Estado? Y el Estado se endeuda para enriquecerse algunos pocos en los ministerios y en el gabinete. Jaupechan de Toño endeudadas para solucionar el problema real de la sociedad paraguaya. Carlos, el cliente del crédito agrícola tiene unas características Don Jorge, yo no sé si vos sos nuestro cliente, pero tus vecinos estoy seguro que son. Sí. Ellos pagan IVA. Nosotros le hacemos el cobro de IVA. Y nadie le defendió en su momento. Y ellos pagan. Nuevamente o pagamos el socio no tiene que pagar IVA. Es otro debate que si uno no quiere, dice crédito de habilidad, pagan IVA. Pero es totalmente otra el tema de cómo funciona la cooperativa. Entonces ahí entremos a discutir del por qué el socio no tiene que pagar IVA por utilizar su propio dinero que deposita en la cooperativa. La cooperativa no recibe un céntimo, ni del Estado, ni de ninguna otra organización que no sea del socio. Entonces, y tampoco pedimos al Estado, y nunca pedimos. Lo único que pedimos al Estado, que así como está perdonando, o no sé qué término llamarle, que no le está... Que le cobre a aquel que debe pagar. Pero verdad que ahora está pagando ya el socio, ahora. ¿Y qué vamos a hacer si entonces, hay un decreto ilegal? De vuelta. Porque hay una ley ilegal se está pagando. Poder Ejecutivo que obliga a la cooperativa. Hay un decreto ilegal del Poder Ejecutivo que obliga a la cooperativa a cobrarle el impuesto al socio. Y mientras ese decreto no es una ley. No, claro, un decreto, claro, una ley que tiene una reglamentación. La ley suspende hasta el 30 de junio. El decreto ilegalmente puso en vigencia el 1 de abril. Estamos hablando recién el tema de la percepción de la gente. A ver, Carlos, ayúdame. Hay una encuesta en Twitter. A ver, Blanca, ¿me ayudas, por favor? Sí. Espera un ratito, Blanca, me dice el micrófono está. A ver, voy a parar acá, voy a mirar bien, porque ya la edad no viene sola también. Uno ya no ve bien desde larga distancia. ¿Estás de acuerdo con la condonación de las deudas? Es lo que preguntamos en el Twitter, la mayoría de gente que tiene acceso a esta red social. Y dice 17%, a campesinos dice, 17% es un sí o no. ¿Cómo es el tema acá, Carlos? Si están de acuerdo, ¿no? A campesinos, un 17%. La pregunta es si estás de acuerdo. Bueno, sí. 17% a campesinos, bueno, ahí bajó 13. 4% a empresarios, 4% y 83% a ninguno. Bueno. La mayoría que no está de acuerdo con que se le condone no está de acuerdo con la palabra condonación. Yo critico la forma de planteamiento ahí. ¿Por qué no se pone a campesino o a empresario? Se tiene que formular mejor
esto para que ¿Vamos a cambiar ahora? Sí, no hay problema. Ahora Sí. mismo cambiamos y... le demos un pequeño tiempo y Dale. le larguemos un poco eso a ver qué Ahí dice mismo, el ciudadano. ahí. ¿Cuál es la expresión? Y si la ciudadanía está de acuerdo con la condonación de deuda a campesinos y a empresarios. Ahí está. No, ahí no dice eso de No, nada. a ver, ¿estás de acuerdo con la condonación de deuda, dice? Sí, a campesinos y a empresarios. A empresarios 40% dice que no. Pero ahí arriba en el título, por eso que la formulación en el título está mal. Ah, usted... A campesinos más que a empresarios. Sí. ¿Está de acuerdo la gente darle más la condonación? A campesinos. A campesinos y a empresarios. Eso dice ahí. No, pero lo que se difunde finalmente es lo que ya ahí abajo dice, ninguno. Y por eso son los tres. Esa es la mayoría. La formulación O sea, arriba. según la encuesta, la mayoría no está a favor de la condonación. Sencillo. O sea, Está ahí en los tres. A campesinos, a 80% a empresarios. ninguna. Y el 83 dice a ninguno de los dos, ni a campesinos ni a ninguno de los empresarios. Eso es la... Un 17% está Bueno. de acuerdo con condonación de deudas a campesinos. Bueno, ¿qué hacemos, gente? ¿Hacemos una pausa? Una breve pausa. Sí, brevísima pausa. Después, lo que quiero hablar con respetuosamente, a mí lo que me preocupa es el tema de esta semana y la crispación social que hay. Hay mucha preocupación de la gente de cómo puede reaccionar. Me parece excelente que la policía, a través del Ministerio del Interior, diga no vamos a usar la fuerza, no vamos a despejar nada porque la ley incluso le faculta. Pero me preocupa la gente de cómo está reaccionando. Entonces vamos a hablar de ese tema después de la pausa. Ya regresamos. Bueno, 9 de la mañana, 47 minutos en la República del Paraguay, 29.2 la temperatura. Don Jorge, ¿cuándo retoman ustedes la conversación? ¿Cuándo oficialmente hay un encuentro con los negociadores? Por Carlos Roimegina la espera Jaupearo, solamente que hoy hay dos posiciones públicas, uno que es del gobierno y otro es la nuestra. Orengo y jugadores ahí tienen guerra de desgaste y que todos lo mitad oye ya por propaganda, oye de tener compañeros fuera, está trabajo y ya po, oye pagar campamento y lo mitad ojanua. Upea ya y la ministra López Moreira en la otra semana en Obrero ñamo que trata de escuela pero no moví la fecha porque ya pues tiene trabajo. Ahora ya pues la trabajo. O uta lo mitad caria paiteja upea lo mitad ahora esa paiteja y para pama lo mitad esa va a ir la de procesos ahora en Goro y me a la espera si es posible martes o viajar tan carte con no pues a vete a la madrugada ahora ñamo que está en mancha y me pero ñamo que está sendas ahí yo acusa Juan y va do yo sé y maro ñamo que está o one y hasta esa ahora pensa mí ahora ese con gente que tenga decisión Jaroime abierto a trabajar en la formulación, a mejorar la formulación del proyecto de ley, a acordar políticamente con el Congreso Nacional, el Poder Judicial, donde está planteado el problema de las cooperativas. Jaupea, esta solución, Orero, es un día. Esta paz social a la ciudadanía de Asuncena, bienestar de cabo, rojo y el tablero va a po campo. Upea la de intención, de Carlos. Estoy viendo acá, César, incluso una publicación que hacen los medios digitales de que el gobierno incluso está analizando, escucha bien, don Jorge, esto, la posibilidad de conceder 2 años de gracia para el pago de la deuda. En sentido, 2 años y después otra vez la posibilidad del tema de la financiación. ¿Tenés el conocimiento al respecto? Ayer el presidente del Banco Nacional de Fomento planteó esa posibilidad. Es una oferta que hace el banco. Nosotros tenemos nuestra oferta, ¿verdad?, de reestructurar la deuda, reducir las tasas, tener nuevos plazos y nuevos apoyos financieros, que no solo es crédito. El Ministerio de Agricultura tiene proyectos que incluyen recursos financieros que se le entrega a la gente y no tiene que devolver. Y eso se puede bien utilizar para mejorar la tecnología productiva de la gente, ¿verdad? Entonces, sea ahí la hora de cliente cuera, tojó la hora de oficina Harvey, porque nosotros estamos haciendo
estamos implementando esta ley de rehabilitación. Lo mitad, ya crédito agrícola, ve, hayamba apota, ya escata oyupe salida, alivio financiero. Porque hace rato don Jorge Galeano hablaba de los ciclos biológicos. Cuando hay tiempo, porque supuestamente en medio otoño, allá, de allá, pero en invierno hay menos actividad agrícola. Y es el momento de planificar. Entonces, lo mitad toñembo ya por la rehabilitación y que todo ya recobre producción, ya se acaba. ¿Cuántos clientes tiene crédito agrícola? Nosotros estamos trabajando, en estos días estaba saliendo más de 110.000 registros. Pero te voy a contar rápidamente. En el año 1991, un censo agropecuario dijo que había 300.000 fincas de pequeños productores y había más de 100.000 gente que accedía a crédito. En el año 2008 se hizo el último censo. Ahí bajó esos 100.000 que tenían acceso a crédito a 50.000. Y el crédito agrícola ahí trabajaba con 15.000 clientes. Hoy tenemos clientes activos, 55.000 clientes, activos con cuentas al día. El año pasado nosotros tuvimos 6% de morosidad. El 94% de la gente pagó sus cuentas. En un año difícil, porque los precios sí vinieron abajo. Y eso sigue hasta ahora, ¿verdad? Entonces, la problemática, creo que nadie puede discutir que la gente tiene problemas para pagar su cuenta. Pero aún así pagan su cuenta. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente que paga su cuenta? Le vamos a condonar su deuda. ¿Y por qué? Si ellos pagan su cuenta. ¿Por qué le vamos a condonar? En el proyecto de ley dice cuenta vigente y cuenta morosa. ¿Cuál es la explicación ahí? Nosotros racionalmente nos encontramos. Esa es la parte más injusta, el tener que explicarle al que paga su cuenta. Porque ese es el que se siente tratado injustamente. Entonces, ¿para qué yo pagué entonces? ¿Qué le dicen a los campesinos que pagó? Porque hay muchísimos. No, por ecoa condición de ñandeo ñantendes a la crédito agrícola ningo omba apo gesta seccionalero ni. Uparo hipotaja. Doro ese abre nombre para no herir a gente que está viendo el programa, a ellos reclamar ya. Pero hoy una gran parte de la cartera de crédito del crédito agrícola del Banco Nacional de Fomento hay que analizar por los seccionaleros. No hay la pequeño productor ore socio fuera. Umía la uña coaba. Umía pe mana ore yerure. Orendo los yerure pe intermediario, pe acopiador, pe caray y plata pe mana. Orendo yerure la condonación. Los yerure mi gente oña ape pe mana. Upea pe mana la condonación de los yerure. Allá ahora hipotaño entender de que miles de familias cuña caray hace ojo terminal pe aeropuerto pero despedí y familia ojo tajina Buenos Aires ojo España pe omba apojanma y que todos se o pagar y tú y su deuda jaupaco y lamentable ña necesitamos dije ya jamba ojo porque la itua omba apoa de día y de noche no ña entendéis no ña me endo ya aplicáis ten programa de producción reactivación productiva 60 a 50 guaraní el kilo con Amandio campaña. Don Jorge, la condonación va a profundizar esa problemática. Al contrario. Porque hay mucha gente que no accede. Vos estás diciendo, no hay gente que accede al crédito. Es cierto, pero si hay condonación, mucha más gente va a quedar sin crédito. Al contrario, la ley de la agricultura familiar campesina es la solución para aquello que no está teniendo posibilidad de acceso a crédito. Nosotros ya tenemos la ley, estamos trabajando eso. No, la rehabilitación. Orero presentar la ley o encarar desde estructuralmente con problema. Jamba, EPA dice la crédito a nivel anual jotila y plata pope o putapa. Vos sabés que es renovación de deuda, vos sabés que y la campesina. Jorge, vos sabés que es renovación de deuda. Vos sabés que es refinanciación de deuda, vos sabés que es reestructuración de deuda. Hay mucha gente que no conoce los términos financieros. La educación financiera debe acompañar los procesos de acceso a los créditos. La gente no conoce sus derechos financieros, entonces entran a ofertas que no le convienen. Por eso la ley de rehabilitación es integral, no solamente solución financiera, sino acompañamiento técnico, seguro, tecnología, mercado. Esos son los factores que hay que corregir. Que no hay remedio y porque está la ausencia del Estado en esa área. Va ello con Ana PNP yo me plantea pea pelego diciembre y PNP más apoyarse. Y se aprobó ya. ¿Y quién aprueba las leyes en nuestro país? El crédito agrícola. Ñande cuando ella pagan hasta tarendo ñande oña plantea
solución de fondo. Y el problema de solución de fondo está en el anteproyecto de la ley de fortalecimiento de la agricultura familiar. Pepe oí la ñande solución definitiva. Pupea o plantea, moyo yeruta la plata. Oí baitebe. Va ella, oye formata tiene fondo de seguro agrícola. Oí baitebe. Orengo plantea la solución al problema de este proyecto. Cuando Najaro Joyeritan de orejas ya seguir lo mismo. No, lo plantea tiene solución definitiva. ¿Por qué ayer en la plaza le llevaron a una persona que le pareció interesante la propuesta? Cuando le empezó a gustar, les tiraron para que no responda. No, ayer al ministro del Interior y al representante del Crédito Agrícola. Ya Hanna pe planteamiento Carlos ya puede extrabordamina o a mí Carlos pe pregunta orean que te me haga su respuesta que orero y me ha dispuesto al diálogo a mejorar los proyectos con el ejecutivo, con el legislativo y los afectados. Ustedes se van a sentar, ministro, la gente del Crédito Agrícola y otros sectores a tratar de, corregir este proyecto de ley en sentido. Creo que hay ya una mesa de diálogo, de trabajo instalada, se han sentado, pero cuando en una mesa de diálogo las posiciones son radicales, como yo veo, con donación o nada, entonces es muy difícil hablar así. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? A mí me preocupa también otra cuestión, para luego quisiera entrar, por lo menos hablar un poquito sobre la parte de la seguridad, que es la que me compete directamente. Vamos a suponer que ocurre la promulgación de la condonación y se condona. Esos campesinos que fueron beneficiados por la condonación necesitan, porque no tienen plata, necesitan crédito para volver a empezar a trabajar. ¿Quién le va a dar crédito? Si se mata el crédito con la condonación, se mata lo que es esencial en toda relación financiera, la confianza, ¿verdad? Sin embargo, aquí se ofrece una alternativa válida. Bueno, está bien, pagata a 10 años, con 10% de interés, ¿verdad? Inclusive deudas impagas, ¿verdad? Y no yo creo que esa es la salida válida. No tiene que pagar nada, ¿verdad? Ahora, la parte de la seguridad, Carlos. Sí, no, eso justamente quiero arrancar con la gente y ver qué respuesta tiene la gente del gobierno. Se viene una semana nuevamente complicada, en sentido, todos somos conscientes, respetamos las reivindicaciones tanto de los cooperativistas y campesinos, porque eso está a otro nivel, en sentido. Pero también queremos saber cuál va a ser la propuesta de ustedes para tratar de que haya una convivencia tranquila y que la crispación que fue esta semana muy complicada con esas escenas que veíamos, la cuestión está del delivery, acá Jorge decía, no, él incitó a la violencia, pero no justifica la otra extrema violencia, romper la costilla, ¿no? Pero, ¿cómo se va a hacer para manejar, cómo van a manejar usted a su gente esta semana para tratar de que exista la manifestación, la protesta, exigiendo sus reivindicaciones, pero en el marco del respeto? Orengoro ya por Carlos, viernes, sábado, a domingo, doy ya por movilización. Óyeme, tener recarga de energía en el interior, no lo mitamos a de todos los departamentos. Jaro ya por orientaciones precisas hacia ese tema. Viernes, sábado, a domingo, lo va por lo mitad, en cada campamento. Porque la oreguerúa coape daja en ningún momento y nunca va a ser generar violencia. Al contrario, un mensaje decente, nosotros luchamos para vivir, no para agredir ni morir, mucho menos. Por la vida es nuestra lucha, Carlos. Entonces, UPE prédica, UPE definición y el principio que le caracteriza a los campesinos. UPE aerónimo que está la ore dirigente, que era oña encargada con EONIE de resguardar la seguridad de nuestros compañeros y en coordinación, como siempre dice acá el compañero Pedro, con la gente de la Policía Nacional que acompaña allá. Seguramente no es lo suficiente a UPE y hoy con mi hecho, porque también la obligación y la responsabilidad de la Policía Nacional está en resguardar esas posibilidades que muchas veces no por una intención ocurren. ¿Cuál va a ser mañana el itinerario de la marcha, Pedro? Eso es importante que nos den ya. Antes de reiterar de que la voluntad política está en el Ejecutivo, el Ejecutivo el que debe marcar la voluntad. Y estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de que el que se siente tenga la apertura. Y lastimosamente todos los enviados del Ejecutivo tienen, es así,
cueste lo que cueste, le gusta, no le gusta, esto es así. Ahí no se puede hacer diálogo. Entonces, que venga gente del Ejecutivo realmente lo suficientemente la apertura del diálogo y encontrar una solución. Si hay que corregir la ley, se corrige la ley. Esa apertura tiene que haber. Y no decir, esto, los cooperativistas, los socios tienen que pagar impuestos, cueste lo que cueste, y le seguimos perdonando a los agroexportadores, le seguimos perdonando el impuesto al tabaco, le seguimos perdonando a todos los otros, y el socio cooperativista tiene que pagar sí o sí. Esa es la postura del gobierno. Entonces ahí no hay posibilidad de diálogo. Lo demás, yo reiterar lo que dijo Jorge, nosotros estamos trabajando y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, que no haya ningún otro hecho. Acá se centra todo en ese caso, en uno, como si fuera de que no, todo... Hubo otro caso, sí, hubo otro caso. Pero todo se centra ahí, pero ayudémonos a que llevar, convivir esto y que sea la marcha pacífica como nosotros pregonamos. Entiendo. Lo que mañana nosotros, acá hay una parte muy importante que es el tema, la Corte Suprema de Justicia debe dar tratamiento a los pedidos de inconstitucionalidad. No es posible que el 30 de diciembre se haya pedido y hasta ahora no han sacado una medida cautelar de suspender los efectos hasta que se trate del fondo de la inconstitucionalidad. El decreto del Poder Ejecutivo, hasta gente muy allegada en privado nos dice, tienen razón, metió la pata al presidente de la República. Es de grande reconocer y retirar ese. Pero si no retira, la Corte Suprema debe hacer justicia y sacar la medida cautelar de suspender los efectos de ese decreto ilegal. Entonces, vamos a nosotros marchar mañana, vamos a salir por 15 de agosto hasta Gatimí, vamos a ir marchando hacia Carlos Antonio López para ir a la Corte y pedirle respetuosamente de celeridad al trámite de la inconstitucionalidad. Está en manos de ellos. Hay un problema grave, Carlos. Reitero, la ley 5.551 suspendió los efectos de la ley 5.501 del 31 de diciembre al 30 de junio. El socio está amparado por ley porque está suspendido. El decreto del Ejecutivo obliga a la cooperativa a cobrarle el impuesto al socio. La cooperativa, como entidad jurídica, no tiene otra opción, porque si no cumple ese decreto, Marta González dice, le vamos a sancionar y le vamos a cerrar las puertas. Entonces, la cooperativa está obligada a cumplir el decreto. El socio dice, yo estoy amparado por una ley porque la ley está suspendida. ¿Qué cumplimos? Por un lado, la cooperativa tiene que respetar el decreto y el socio dice, no, nosotros vamos a demandarle a la cooperativa si me cobra porque estamos amparados por una ley. Entonces a esto la Corte Suprema debe dar, porque la única que puede interpretar una ley, un decreto, es la Corte Suprema. Entonces debe dar celeridad y es lo que respetuosamente le estamos pidiendo a la Corte mañana. Con el tema de las movilizaciones, ¿qué posibilidades hay, don Pedro y Jorge también, de respetar un poquitito también la cuestión del transeúnte, el que quiere movilizarse, de que está trancado, de que tiene que llegar a su trabajo, de que quizás esté trabajando como delivery y que es el que gana día a día y que no tiene un salario sino es por el tema del transporte? ¿Qué posibilidades hay de no cerrar la bocacalle, de hacer media calzada, de permitir? Entonces también de dar los itinerarios, por lo menos. Carlos, yo te voy a responder, hermano querido. No hay ningún problema. Nosotros no queremos hacer eso. Esperamos la comprensión del Poder Ejecutivo y no cargarle al campesinado esas responsabilidades, sino es del Estado, del gobierno actual, Carlos. Upea la obrero diputado, ¿no entiende? Escuelas y Roimengo dispuesto a los niños que estás revisado. No le responde ni a su pregunta. ¿Qué se puede hacer por el tránsito, la molestia? Y bueno, y parar la movilización, y el paro de la movilización depende de la voluntad política del gobierno. Eso es coacción, en términos sencillos. Nosotros, yo le quiero responder al ministro del Interior. El derecho a movilizar, el derecho a organizar y el derecho a peticionar son garantías constitucionales que tiene un individuo individualmente o colectivamente, señor ministro. El derecho a movilizarse. Sí. El derecho a movilizarse para ir al trabajo, para ir a su casa y al colegio, a la escuela, es también de rango constitucional. Pero con estas movilizaciones, con estos cierres de bocacalle, con esa bandera que tiene como 500 metros, que desde mi punto de vista tiene como único objetivo
bloquear las calles por mucho tiempo. Yo le propongo, ¿por qué en vez de tener una bandera de 500 metros no tienen 500 banderas de un metro? Es necesario. Sería mucho más llamativo, ¿verdad? ¿Por qué no comunican los itinerarios? Varias veces nos hicieron, vamos a irnos por acá y después de golpe se van por acá. Entonces nosotros tenemos que leer. El único objetivo de las marchas es generar caos en el microcentro, ¿verdad? Yo le pido y le agradezco ahora a don Pedro, porque acaba de decirnos más o menos por dónde va a ser el itinerario. ¿Cuándo va a ser comunicado a la comunidad? Le pido eso como primera medida, porque eso nos va a posibilitar reorientar el tráfico y preparar, y sobre todo que ustedes tengan lugares donde marchar, ¿verdad? A mí me preocupa que la situación sea la siguiente. Bueno, nosotros vamos a cargar las calles, pero el Estado es el encargado de garantizar el tránsito, ¿verdad? Entonces ahí nos están metiendo en un callejón donde lo único que le queda a la policía es usar la fuerza. No. Ahora, yo también pido algo, ¿cómo pueden, yo esto de corazón les digo, cómo pueden tratar de dar una imagen de manifestación pacífica cuando la mayoría de los manifestantes tienen un palo en la mano? ¿Y cómo puede ser? Que ya vimos para qué se usa, ¿verdad? Una cosa, es necesario poner francotiradores en los edificios en altura por donde estamos manifestando, ¿no? No, eso nunca se hizo. Hay fotos, hay videos, señor ministro. ¿A quién le dispararon? Hay francotiradores allá arriba. ¿Hubo algún tiro? Me seguía a mí el francotirador y yo le hago así. Y ahora, yo te iba a contar lo que hacen esos policías ahí en el techo. Están filmando. Todo el tiempo. Necesita una arma pesada ahí colgado por su espalda. Y son policías. Y a mí permanentemente me están siguiendo de allá arriba. Y una vez le hice así, y me dice, así me hace de allá arriba el francotirador. La hora de teléfono, todo el día ya pues acá se ve policía. Entre lo que esté dirigiendo. Lo que pregunto es cómo se va a garantizar la seguridad mañana para el resto de la gente. Acá hay que cuidar al sector campesino también, porque son nuestros conciudadanos, tanto la seguridad de ellos, pero también está el otro sector, el tema de la seguridad de la gente que necesita trabajar. Yo tengo varias propuestas, las acabo de dar, que den su itinerario, que me parece que es lo básico. Pero van a pasar, me dice. Traten de no utilizar la bandera, que por cierto no es falta de patriotismo, porque les puedo asegurar que yo soy mucho más patriota que la gran mayoría, pero esa bandera te obstaculiza 500 metros. 5 bocacalles al mismo tiempo está obstaculizando. Y si a eso vos le sumás que no te marcas itinerario, el resultado ya lo sabemos, ¿verdad? Y después el palo. Yo le pido, por favor, porque ya vimos para qué se utiliza. ¿Tienen francotiradores? Y sí, pero la Constitución Nacional le autoriza a la policía. O querés que haya policía desarmado, ¿verdad? No tiene tampoco sentido. No, francotiradores llenos de ahí arriba. Y los disparos y los heridos, no tiene pues sentido lo que está diciendo. ¿Te estás dando cuenta? No. Bueno, gente, son 10 de la mañana, 7 minutos. Para despedirme, Carlos. Para despedirme, Carlos. Sí. Tengo primero a expresarse nuestro reconocimiento como Coordinación Nacional Intersectorial al canal por habernos permitido estar acá y hablar y debatir allá. Lo reitera ore buena predisposición al diálogo en función a nuestro proyecto. Jaro me ore reconocimiento a todo eso catequista en toda la República. O leía este día el pronunciamiento de la conferencia episcopal en todas las capillas. Jaupecha veía a la jerarquía eclesial oñantende jagüere orereje, ojendu jagüere ore reclamo. En fin, a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones civiles, oña Paraguayupe, oñaje jagüere y solidaridad orendie. Jaro seguir o invitazo o seguir ya cerca, jaro me ejanma oñondie y caminar hacia una nueva sociedad que todos nos merecemos en paz. Ojalá que así sea. César, para cerrar también, ya participaron acá el ministro. Para cerrar, por favor, algunas últimas expresiones de la posición del crédito agrícola. Ya reiterar la invitación a los clientes que están en situación de atraso en sus pagos para beneficiarse de la ley de rehabilitación. Se está haciendo ese trabajo. Mañana vamos a estar en la zona de Ñemucú, vamos a estar trabajando 2 días con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Central de Paraguay, las gobernaciones y las municipalidades, con los campesinos productores clientes del crédito agrícola. El jueves vamos a estar en Misiones haciendo ese tipo de trabajo y así cada semana se va a estar ampliando en varios departamentos a efecto de llevar la alternativa financiera, técnica, productiva que la gente necesita.
Un minutito para tu socio que te están esperando, te están viendo. La invitación a los socios cooperativistas a que salgan a manifestarse, a reclamar su derecho. Es muy injusto lo que está haciendo el Poder Ejecutivo en exigirle el pago del IVA sobre los créditos y todas las operaciones, no solamente ahora cualquier ciudadano al acercarse a su cooperativa y cuando va, o sea, para asociarse, cuando va a pagar esa cuota de gasto de ingresos ya va a tener que pagar IVA, toda la operación, educación, salud, todo, porque dice el decreto no se paga en educación, en actividad recreativa, en eso, cuando es gratuito. La gratuito no lleva ahí, esa vio el cobrar. Gracias. Quiero llamar al diálogo. Que salgan a defender su derecho a manifestarse pacíficamente, porque estamos defendiendo nuestro bolsillo. Acá se puso ahí, las cooperativas tienen que pagar, las cooperativas pagan impuestos, acá nosotros decimos el socio no tiene que pagar, entonces el socio tiene que salir a defenderse. Ministro, para cerrar, sí. Quiero llamar al diálogo a todas las partes, que tratemos que, a pesar de ser una semana de marcha, tenemos que pensar entre todos, ¿verdad? Comuniquemos itinerarios, vamos a tratar de afectar lo mayor posible, porque hay mucha gente. Y también quiero recordarle a Teleaudiencia que el señor Jorge Galeano no respondió por qué aparece en un video con un líder del EPP. No es el tema. ¿Vas a contestar antes para cerrar? Orendo Giro Ñamongueta Jamás, acuerda sea reiterada acá el ministro, ahora como prueba. Está el video. No, yo sé por cuál hacer a cárcel de compañero. Bueno, gente, vamos a la pausa, ¿sí? Muchas gracias, gente. Gracias por conversar con nosotros. Breve pausa, ya venimos en la parte final de Pulso Urbano. Inaugurando ahí en la plaza con usted. Sí, no estuvo, no apareció. Bueno, pues ya inauguró. Blanca. Tengo tres cositas. Sí. Dos referente a dos casos. Uno, hoy se recuerda 4 años de la desaparición de Teresita Lichi. Hoy van a hacer un oficio religioso allá en Coronel Martínez. Este caso todavía sigue sin un juicio oral. Por otro lado, recuerdan el caso del escribano que fue detenido en la zona de Villa Elisa. Supuestamente él mismo perseguía a menores de edad. Según nos comentan los agentes intervinientes, que él mismo ya recuperó su libertad. Y por último, algo un poquito más agradable, felicitaciones a Alba Espínola, que han pedido los compañeros. Alba Espínola. Bueno, Rolando, nada más agradecer a la gente. Muchísimos mensajes recibimos, ¿verdad? Y no podemos leer todo, ¿verdad? Le agradecemos a la gente que todos los fines de semana están en contacto con nosotros. Bueno, Carlos, ¿algún saludo? No, ninguno. ¿Ninguno? No, mañana ya están todos los saludos. Sí, a Mila, mi sobrina, a Mila de Pilar, así que un saludo grande. Hoy no pude hacer mi sobrino. ¿Tu sobrino el de ayer? No, Mila. Porque ayer no le saludaste a tu primo. Y Mila hoy va a hacer un asadito, van a comer, un asadito ñoqui, van a comer pasta ahí, que hace la prima Mariel, así que un saludo a la gente de Pilar. Vos sabés, si me iba a Pilar me quedaba hasta hoy. Pues, no, impresionante. Entonces, qué linda gente, Pilar. Padre está todavía saludando hasta ahora, está enviando mensajes de Pilar. Muy linda, muy linda. Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos con música. Dale, por favor. Fuera de foco. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. Ay, qué calor que hace acá. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Todos me miran, nadie se acerca a preguntarme